Listo, ¿ya se ve? Ya, maestra. Se ve. Ya, maestra. Ok, qué bueno, ya van llegando más. Ay. Listo, ok. Lo primero, normalmente la evaluación técnica, pues siempre se tiene que incluir, por ejemplo, como esta tablita, un resumen de cuáles son las características que nosotros ya completamos en la formulación de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Lo voy a hacer un poquito más grande, por si no se ve bien. ¿No? Tenemos aquí nombre o título del proyecto, ya. Entidad ejecutora, en este caso, bueno, si es una asociación, si es un grupo, si son ustedes, dónde se ubica, el área geográfica que toca. Este criterio, además, en el caso, por ejemplo, de las reglas de operación que nosotros vimos, es relevante, porque si ustedes recuerdan, uno de los aspectos que tomaba como criterios principales era justamente que estuviera localizado en áreas prioritarias, ¿no? Así nos decía. Ahorita vamos a revisarlos de todas formas para elaborar otra de las tablas. ¿Cuál es el total de beneficiarios? Esta parte es importante, ¿no? De hecho, no la habíamos tocado todavía en las tablas anteriores. En la anterior, por ejemplo, señalamos, ¿no? Quiénes iban a ser parte, por ejemplo, de la cooperativa. Y si había algunas otras personas involucradas de alguna forma, que fueran trabajadores o, ¿no? Ahí teníamos que colocar. En esta parte, además de colocar las personas que están, que pueden ser beneficiadas, que están relacionadas con el proyecto, tenemos que identificar hacia dónde va a ir también ese beneficio. Si, por ejemplo, estamos considerando este aspecto de un predio, adaptarlo para vivienda, bla, 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 bueno, ¿a cuántas familias estaría beneficiando, no? Es decir, son 15 departamentos, 200 departamentos, ¿no? ¿Cuál sería el total? Normalmente se va a considerar ahí, por ejemplo, por familias, y entonces nuestra unidad sería así tal cual, total de beneficiarios, tantas familias. Beneficiarios directos, bueno, pues ahí vamos a tener, por ejemplo, las personas que puedan tener, que puedan adquirir esa vivienda, ¿no? Tal cual como personas o como propietarios. En el total de beneficiarios es la familia completa, ¿no? Es decir, cuántas personas con más o menos cuántos hijos podrían vivir o habitar en esas viviendas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del parque o del área verde a acondicionar alrededor de ciertas viviendas, entonces, bueno, a lo mejor nuestros beneficiarios directos sería la población que nosotros observamos ya previamente que acuden a ese parque o a esa área verde. Y el total de beneficiarios, inclusive podríamos incorporar a toda la colonia e inclusive un rango alrededor de esa área y calcular cuál es la población. Esta parte es importante, ¿no? Porque siempre uno de los criterios también para seleccionar proyectos puede ser eso, cuál es el que tiene una mayor cantidad de beneficiarios. En el la tercera forma de evaluación que vamos a ver, el análisis costo-beneficio, justamente eso es lo que hace, calcular cuál va a ser esa cantidad de beneficiarios que vamos a tener. La duración del proyecto, ¿no? Ya también tienen ustedes su cronograma de trabajo, diagrama de Gantt, entonces aquí ya se puede hacer una estimación de cuánto tiempo es el que se considera que va a tardarse este proyecto y el presupuesto, ¿no? Que justamente fue algo que iniciamos con los formatos que vimos la vez pasada. Esa sería como la primera parte. De entrada, se tiene que identificar si cualquier proyecto ya tiene muy claro esta parte, ¿no? Y tendrá además dentro del documento de formulación señalarse también estas partes, porque como tal esto es un resumen, ¿no? Es la información general del proyecto. Entonces esto ya tiene que venir descrito dentro de la formulación del proyecto. Después, por ejemplo, dependiendo de cuáles son los criterios, pero normalmente este es un criterio relevante que debe de incorporarse siempre, va a ser la localización del proyecto. En el caso de nosotros, déjenme, les dejo de compartir esta y les voy a compartir
lo que teníamos como reglas de operación. Y esto por ahí ténganlo también a manita, porque esto es lo que nos va a guiar en qué vamos a estar integrando como elementos relevantes para hacer la evaluación del proyecto. Aquí nos dice, ¿no? Este programa que usamos como programa nuestro. Nos dice, bueno, ¿cuáles son los criterios de selección? Focalización territorial, ¿no? Es decir, aquí ya nos está hablando de que se encuentre en ciertos espacios. Y dice, bueno, todas las organizaciones sociales o cooperativas que cumplan con características de población objetivo, ¿no? Entonces, esto es un primer criterio, población objetivo y en las unidades territoriales y colonias que cuenten con índices de desarrollo social más bajos, ¿no? Este es un criterio que se va a tomar ahí, entonces es importante señalar cuál es la localización o en dónde se encuentra. Bueno, ahorita regresamos a estos, ¿no? Pero ténganlos también por ahí a la mano para que vayamos viendo cuáles son estos criterios. Entonces, dejo de compartir este y me regreso al otro. Acá está. Entonces, lo siguiente es seleccionar cuáles son estos aspectos de la localización, ¿no? Esto nos va a permitir justamente evaluar si efectivamente se encuentra dentro de esas unidades territoriales, ¿no? Ya por ahí nos dan un dato importante con el que vamos a evaluar, que es el índice de desarrollo social. Pero bueno, para eso primero hay que describir dónde se localiza. Para eso nos va a servir otra tablita, ¿no? Que organice además justamente cuál es esa información derivada de la localización territorial. La zona, ¿no? Que puede ser, depende de cómo se esté delimitando, puede ser zona, la zona de la ciudad, si es parte a lo mejor de alguna zona específica, ¿no? Una zona industrial, una zona de alta marginación, es decir, tal cual como nosotros encontremos que está dividida geográficamente ese espacio territorial o a qué tipo de grupo o zona pertenece. Y además se va a describir, importante, ¿no? En esta parte se tiene no solamente que escribir de forma corta, ¿no? Sino nos dice, tiene que describirse, ¿no? En qué tipo de zona es y a qué nos referimos con esa zona. Si ponemos, por ejemplo, zona oriente de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué es lo que comprende esa zona de la Ciudad de México? Si pertenece a alguna región, obviamente sí es relevante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este programa que vimos, lo que es importante ahí es que pertenezca, por ejemplo, a alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces tendrá además que venir señalado a qué alcaldía pertenece. Si hay otras características importantes en el proyecto, pues también hay que colocarlas, ¿no? Por ejemplo, si pertenece a alguna zona que tenga algún tipo de característica específica. Bueno, aquí se resguardo indígena, nosotros no tenemos resguardos indígenas, pero sí podría ser, por ejemplo, algún territorio de una etnia, alguna población con alto índice de personas indígenas. Sí, además tenemos alguna clasificación del poblado, también la podemos incorporar aquí. E inclusive si hay alguna localización específica, algo que se tenga que marcar, si es, por ejemplo, algún poblado que está cerca de un área natural protegida, que está cerca de alguna cuenca, de algún río, eso hay que colocarlo aquí. Si está en alguna zona de riesgo también, ¿no? Por ejemplo, algún poblado o alguna colonia que esté cerca de una barranca o en alguna zona de deslave, es decir, habrá que especificar también aquí dónde se encuentra. Después se incorporan diferentes factores que van a ser relevantes. Este es un ejemplo, ¿no? En particular por ejemplo, nos incluye los costos de transporte, medios,
disponibilidad del costo de la mano de obra. Es una serie, ¿no?, de cuestiones que pueden ser relevantes. Particularmente lo que vamos a encontrar aquí que es relevante es uno, los costos que pueden ser relevantes para el proyecto. Cualquier proyecto va a tener costos, por eso es que la vez pasada hicimos esta parte del presupuesto. Vamos a incorporar también particularmente aspectos legales, ¿no? Si es que tienen que tomarse en cuenta para el tipo de proyecto. Normalmente hay cuestiones que tienen que tomarse en cuenta porque no siempre se puede hacer lo mismo en todos los lugares, ¿no? Depende justamente de esa estructura legal. Hay lugares que como tal van a estar incluso restringidos a la realización de proyectos, ¿no? Por ejemplo, las áreas naturales protegidas. A lo mejor aunque ahí cerca o aunque esté un grupo que busca vivir ahí o que busca sentarse ahí o realizar cierto tipo de actividades ahí, si es, por ejemplo, una área natural protegida, pues simplemente no se va a tener acceso, ¿no? Si es, por ejemplo, una zona de conservación, a lo mejor no se tiene permiso de hacer construcciones, pero sí como tal de llevar a cabo actividades ahí. Entonces, eso es importante. Hay que revisar cuál es la estructura legal, cuáles son, para qué tipo de actividades se tiene que obtener permisos. En el caso, por ejemplo, de proyectos de construcción de vivienda, bueno, hay que identificar si es una zona, por eso también aquí era esta parte, ¿no? De especificar algunas características del territorio, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos zonas donde por el tipo de suelo no se pueden construir edificios de más de 3 pisos, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, todo el marco legal que puede tenerse. En particular, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto que tenga aspectos de beneficio privado, bueno, también puede ser la cercanía al mercado, el costo y disponibilidad de terrenos, de materias primas, de maquinaria y equipo, pueden ser aspectos relevantes, ¿no? Si nuestro proyecto como tal no es un proyecto que tenga características de un proyecto privado, es decir, sus objetivos no son el lucro, entonces, bueno, como tal lo importante es el costo, pero no en una relación de rentabilidad que podamos obtener, ¿no? Pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Si es un proyecto que requiere la adquisición de terrenos, entonces hay que tenerlo en cuenta y tendrá que estar también señalado en nuestras tablas de presupuestos. Esta parte también es importante señalarla porque nos va a hablar también de cómo los proyectos incluso pueden mejorar los espacios en cuanto a infraestructura física podemos tener, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra con servicios públicos o el mismo proyecto en sí, pues va a generar esta disponibilidad de servicios públicos. Si se cuenta con canales de comunicación, medios de comunicación, vías, ¿no? De comunicación, es decir, vías que están cercanas. Aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos que responder, bueno, hay medios de transporte del lugar donde queremos ubicar la vivienda o el área que se va a mejorar hacia medios de transporte públicos, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser el acceso que van a tener las personas? ¿Qué tan fácil, qué tan a la mano van a estar de eso? Hay que revisar algunos aspectos administrativos, que esto ya lo hicieron ustedes en la parte de identificar los actores, ¿no? Es decir, qué tipo de permisos a lo mejor en las alcaldías, con quiénes vamos a estar trabajando, con los jefes de unidad territorial, etc., ¿no? Y algunas cuestiones de orden público, ¿no? Es decir, si se requiere vigilancia del proyecto o vigilancia ya una vez que se echa a andar el proyecto. Sí también se requiere, por ejemplo, que el espacio no se sature más allá de cierta cantidad de personas, etc., ¿no? Es decir, todo eso tiene que describirse en una primera parte dentro de este proyecto. Estos cuadritos se los voy a agregar en la plantilla que ya estaban ustedes elaborando, ¿no? Ya entregaron esa primera parte. Esto va a ser justamente parte de la segunda parte de sus entregas. En esa tablita de Excel, pues van a tener ustedes
lo necesario para realizar la evaluación técnica del proyecto y para las otras dos tipos de evaluaciones que vamos a hacer, que son la evaluación con matriz de marco lógico y la evaluación del análisis costo-beneficio, ¿vale? Después se va a elaborar una tabla de factores, ¿no? Que esto es lo que vamos a conformar con nuestro benchmark. Es decir, vamos a señalar cuáles son las características importantes del proyecto en cuanto a su localización. Estamos en la parte de la localización y le vamos a dar un peso. Si ven aquí, lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a colocar del punto o del factor más relevante que tenemos hacia el menos relevante. Estos pueden modificarse, ¿no? Es decir, nosotros vamos a modificar esta tabla, no la vamos a dejar así tal cual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos observar que estos factores relevantes se refieren a un proyecto que seguramente es un proyecto de mercado, ¿no? Por eso es que es relevante aquí. La cercanía al centro de consumo o la disponibilidad de materia prima. En el caso de nosotros, no es un, ¿cómo podemos decir? No es un proyecto 100% de mercado, ¿no? No es un producto que se vaya a vender o un servicio que se vaya a vender. Tal vez un espacio sí, una vivienda, pero en el caso de las viviendas, pues no es tan relevante esto, ¿no? Por ejemplo, algunos factores que sí podrían ser relevantes sería si se encuentra cerca, ¿no? De medios de vías de comunicación, si cuenta con todos los servicios, ¿no? Por ejemplo, es más, podríamos separarlo, si cuenta con servicio de agua todo el tiempo, si cuenta con servicios de drenaje, si cuenta con, a lo mejor aquí en vez de clima, disponibilidad de riego y estímulos fiscales, ¿no? Podríamos poner así, si mejora, ¿no? Si se encuentra dentro de, y ese sería yo creo el primero de nuestros criterios, si se encuentra dentro de estas, uno, si se encuentra dentro de demarcaciones de la Ciudad de México, ¿no? Dos, si se encuentra en estas focalizaciones territoriales con un índice de desarrollo social bajo. Y cualquier otro criterio relativo a localización que sea relevante para el proyecto, ¿no? Y le vamos a asignar un peso, es decir, una importancia. La característica es que la suma de todos nuestros elementos nos tiene que dar igual a 100, ¿no? Es decir, el 100%. Son los factores que van a describir el 100% de los factores relevantes de nuestra localización. Y también hay algunas recomendaciones, ¿no? No se deben de poner tantos factores que entonces difumine demasiado el peso de alguno de ellos. Es decir, si nosotros tenemos que tener aquí el 100% y colocamos aquí 10 factores relevantes, pues entonces seguramente, y si además les vamos a dar órdenes de importancia, pues habrá algunos que tendrán un peso tan bajo, ¿no? Que a lo mejor será del 5% o menor. Entonces se empieza a difuminar esa relevancia de los factores, ¿no? Otra es que tampoco sean tan pocos factores que tengan, por ejemplo, alguno de ellos el 50% de importancia o el 50% del peso. ¿Por qué? Porque si tiene el 50% del peso, quiere decir que en realidad eso es lo más importante, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué hacemos un benchmark o para qué hacemos una tabla de evaluación? Si solamente es importante un factor. Entonces, vamos a darle aquí un peso a cada uno de esos factores que nosotros consideramos relevantes. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son estos factores relevantes de la localización? Pues justamente por las reglas de operación, ¿no? Que nosotros observamos en el programa. Esta parte también es relevante, inclusive si nosotros participamos, por ejemplo, en convocatorias que sean de ONGs internacionales, también porque desde la convocatoria, desde los criterios, ahí nos van a señalar cuáles son los factores más importantes y cuáles son las prioridades que se están dando, ¿no?
Entonces, algunas veces tienen las convocatorias internacionales cuotas, ¿no? Ah, bueno, pues va dirigido a todos los países de Latinoamérica, con algunas características, ¿no? Los países que tengan o los proyectos que estén dentro de zonas de relevancia ambiental o que estén dentro de las zonas más marginadas de sus países, ¿no? Entonces, hay que identificar cuáles son esos factores o esos criterios de selección. En este caso, solo nos referimos a los relacionados con la localización del proyecto, ¿vale? Entonces, vayan ustedes elaborando y ahorita me lo comentan esta tablita y vayan poniendo entre 4 y 6 criterios que son relevantes según las reglas de operación que tenemos. ¿Va que va? Voy a dejar, bueno, no, lo voy a dejar así para que lo estén viendo, pero tienen que ser a 4 minutitos, ¿no? Considerando, bueno, 5 minutitos, considerando que son entre 4 o 6 criterios. Pónganse ustedes de acuerdo. 5 minutitos y entonces me van describiendo por equipo cómo seleccionarían ustedes estos factores específicamente para el programa o proyecto que vimos la vez pasada. ¿Va que va? ¿Sí se entendió? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Más bien, ¿sí me expliqué qué es lo que vamos a hacer? Me parece que sí. Ok, va que va. ¿Quieren que los ponga así en salas por grupo o los dejamos así? Por salas. ¿Por sala? Ok, va que va. Entonces, tómenle una impresión de pantalla y de una vez a esto, ¿no? Así, tomen una impresión de pantalla. ¿Listo? Sí, listo. Ok, ahora sí, vamos a los grupos. A ver, Elizabeth está con... Ah, no, espérenme. Es que le di... volver a crear. Asignar manualmente, ok. Ahora sí. A ver, Luis, ¿con quién está usted en su equipo? Con Daniel, pero ahora no, creo que no está, no lo veo aquí. Ok. Ok, entonces lo dejo solito, ¿vale? Va. Karen, ¿con quién está usted en su equipo? Con Kevin y Sergio. ¿Con Kevin y con quién? Kevin, Kimberly, Sergio. Sergio y Kimberly, ok. Y entonces, Elizabeth, ¿con quién está? ¿Con Irene y con Lisette? No, yo, Irene, estoy con Karen. Ok, Elizabeth Merchant está con Karen. Entonces, espérenme, aquí me faltó alguien. No, maestra, Eli está conmigo, con Lisette. Ah, con Lisette. Ah, ok. Y yo estoy con... Elizabeth y Lisette. ¿Y entonces Irene con quién está? Irene, Elizabeth. Con Karen. Con Karen, ok. Con Karen. Ok, listo. Si alguien no lo puse en su correcto equipo, me avisa porfis, ¿no? Entonces acuérdense, 5 minutitos. Y lo que tienen que hacer es darle esa ponderación y elegir sus criterios, las dos cositas, ¿vale?